Hola, muy buenos días, tardes o noches. Me presento. Mi nombre es Rodrigo Trujillo López y soy estudiante de Psicología Clínica del sexto A1, estudiante de la Pablo Guardado Chávez. A continuación quiero presentar el caso clínico de un sujeto con el que yo estuve trabajando o le estuve realizando pruebas para poder diagnosticar o identificar sus rasgos de personalidad. Este sujeto este, no es cercano a mí, ni tampoco tengo algún tipo de relación interpersonal con este sujeto, así que es un sujeto desconocido a mí. Y muy bien, su nombre es ACGR, es abreviatura de Alejandra Guadalupe Cigarroa Rodríguez. Ella actualmente tiene 19 años con 8 meses y está cursando el tercer semestre de la carrera de Ingeniería Industrial, ¿ok? Y bueno, ella es católica y es soltera. Nació en Tonalá, Chiapas, el 28 de noviembre de 2005. Muy bien. Ella es la segunda hija de 3 hermanas. La segunda hija de 3 hijas. Muy bien. Durante todo este tiempo que pasó, en el que se le estuvieron dando, se le estuvieron aplicando pruebas. Entre algunas de estas destacan como lo que son el test de frases incompletas de Sachs, el test de persona bajo la lluvia, el test de apercepción temática, que se abrevia TAT, y test de figura humana de Macover. El test también el test de 16 factores de personalidad. Muy bien. Ahora bien, es la observación ambiental o del examinar, bueno, la observación ambiental de todas estas pruebas en realidad siempre sucedió en el mismo lugar. Siempre se le aplicaban las pruebas en la sala del sujeto, su casa, así como también en un lugar amplio, sin ruidos del exterior. Y bueno, no siempre, he de aclarar, en las primeras 2 pruebas, hasta la de Macover, no se registró ningún ruido del exterior porque todavía no pasaba un accidente ahí que pasó en su sala que hizo que se rompiera la pared, lo cual hizo que entrara ruido del exterior, como por ejemplo, como en las demás sesiones, como fue en lo de TAT y lo de las láminas y lo de 16 factores de la personalidad. Aclarado esto, también el sujeto tiene 19 años, es de tez morena, con peso de 70 kilogramos exactamente, una estatura aproximadamente de 1.72 centímetros, de complexión mesomorfa, la cual en la mayoría de las sesiones llegó asistiendo con diferentes atuendos y con vestimentas diferentes, pero todas en claras condiciones de aliño y cuidado personal. Cada una de estas pruebas realizadas, tanto como las pruebas realizadas aplicadas como los informes, fueron orientados en tiempo, persona y espacio. No se realizó ningún tipo de comentarios espontáneos, lo que sí realizó que fueron movimientos repetitivos con la pierna, pero no durante todas las sesiones de aplicación de prueba. En algunas sí, en algunas no. Y en las que sí sucedió eso fue en donde no fue desde el inicio hasta el final de la prueba, sino fue en algunos determinados momentos en el cual
se le aplicaba diferentes pruebas. Por ejemplo, sucedió con TAT, que es lo de las láminas, que en sí esa prueba consta de mostrarle al sujeto imágenes, láminas, en donde el sujeto nos va contando exactamente qué es lo que ve, y nosotros, conforme pasa el tiempo, o sea, conforme pasa el tiempo, le vamos aplicando diferentes tipos de preguntas sobre el pasado y el futuro, sobre los personajes o sobre lo que ella vea conciencia en en esas láminas. Ahora, muy bien. El motivo de consulta durante todas estas sesiones siempre fue el mismo. Se realizaron pruebas proyectivas el sujeto para poder identificar rasgos o aspectos básicos de su personalidad, como las fijaciones, etapas, mecanismos de defensa y instancia psíquica que domina su personalidad. Todo esto con fines académicos. ¿Qué quiero decir con fines académicos? Que nada de esto, ni resultados, ni aplicación, ni ninguna característica de la que se habló en las terapias, va a ser divulgada a las demás personas, ni siquiera a su familia, ni nada. Claramente, si no lo consiente. Pero de todas formas no es el objetivo de la aplicación de estas pruebas, sino es simplemente para poder evaluar las capacidades, mis capacidades, para poder ser un evaluador nato. Ahora, muy bien. Hablando de la problemática actual. Bueno, conforme a los resultados obtenidos se identificó un funcionamiento emocional vincular atravesado por sintomatología asociada a rasgos de personalidad evitativa, histriónica y límite. ¿A qué quiero decir con esto? Los cuales generan un impacto significativo en su bienestar psíquico. También impacta en lo que domina su conflicto intrapsíquico. En términos generales, la paciente presenta un patrón de retraimiento afectivo y social, manifestando actitudes pasivas y silenciosas y defensivas frente a situaciones que involucran la exposición emocional o el juicio ajeno. Esta forma de afrontar la realidad refuerza un estilo defensivo centrado en la evitación, el control emocional y la hiperadaptación, en donde el conflicto no se elabora ni se tramita simbólicamente, sino que se contiene mediante el silencio y la inhibición. Aquí quiero llegar con esto. Que la presente, o sea, bueno, los resultados arrojan que la sujeto tiene conflictos internos, tiende a tener poco control emocional o control sobre los comentarios o pensamientos de juicio ajeno de los demás. A esto quiero llegar con que tiene miedo o temor a ser juzgada o a que los comentarios de personas que ella quiere o que tiene una confianza o relación cercana le afecten, ¿sabe? Asimismo, en cuanto al control de sus emociones, suele ser algo complicado para ella porque esto, contándome en una de las pruebas, me mencionaba que durante su infancia realmente siempre vivió presionada por sus papás y nunca tuvo como que la enseñanza de ese control emocional correcto para poder aclarar sus pensamientos y no tener ningún tipo de ideaciones conflictivas. Ahora bien, estas manifestaciones dan cuenta de un sufrimiento subjetivo que se ha prolongado en el tiempo y que afecta su capacidad de vinculación y expresión emocional y de construcción identitaria. O sea, que tiene problemas para desarrollar su personalidad, lo cual le afecta para poder mantener la capacidad de su expresión hacia los demás o hacia sí mismo específicamente. Ahora, muy bien,
El funcionamiento intrapsíquico del paciente se organiza sobre una estructura frágil del yo, mas sin embargo, atravesada por una tensión constante entre el deseo de vinculación afectiva y el miedo profundo al abandono. Esto debido a traumas anteriores en cuanto a relaciones interpersonales o personas que pasaron por su vida pero que dejaron huella, aunque no necesariamente una huella positiva. Ahora, muy bien. Eh, eh, En el plano inconsciente se advierte la presencia de presentaciones conflictivas respecto a figuras parentales, o sea, tiene problemas para poder hacer caso a la figura de autoridad o en este caso a la figura paternal, la cual tuvo ciertos con la cual tuvo ciertos conflictos durante alrededor en el transcurso de su vida. Ahora, muy bien. Eh, el ello se manifiesta con fuerza a través de impulsos afectivos intensos, especialmente en lo vincular, emergiendo fantasías de fusión, idealización y rechazo o rechazo extremo. El yo es lo que intenta vincular, emergiendo con fantasías, emergiendo con fantasías de fusión, idealización o rechazo extremo. El yo se intenta contener mediante defensas de tipo neurótico, de racionalización y de intelectualización y la proyección de momentos de sobrecarga emocional. Ahora, los mecanismos más primitivos como el acting out y el aislamiento afectivo, el yo, debilitado en su función integradora, muestra escasa capacidad para metabolizar afectos intensos. En resumen, el sujeto tiene conflictos internos y conflictos para, en algunos momentos, en ciertos casos o situaciones, demostrar su afecto o cariño a las demás personas. Pero en algunos momentos esto sucede de manera intensa y en algunos otros momentos y en situaciones específicas en las cuales su autoestima o su amor propio se ven afectados, es donde se cohíbe y evita tener esa confianza y evita expresar lo que siente, sus emociones. Ahora, muy bien. El discurso y las producciones simbólicas del paciente evidencian una lucha constante entre el ello, el superyo y el yo por sostener la cohesión entre sí mismo, por intentar vincularse, pero sin embargo no se puede debido a una autoimagen fragmentada que se construye a partir de la mirada del otro y una identidad difusa que tiende a definirse por el rol que asume en el vínculo, con marcadas dificultades para diferenciar entre el deseo propio y el deseo del otro. Ahora, muy bien. Desde lo vincular, la paciente presenta un patrón de evitación efectivo, sosteniendo que se articula con un estilo de apego inseguro. Existe una hipervigilancia emocional que la lleva a interpretar las señales del otro como amenazas de potencial rechazo, que eso es lo que mencionó anteriormente. Tiene miedo y se cohíbe a los pensamientos y las opiniones o los juicios de las demás personas por miedo por lo tanto, ser juzgada o ser criticada. Esto hace que ella cree una imagen de autocrítica y autojuicio en donde ella se presiona demasiado para poder intentar ser perfecta ante los ojos de los demás y mostrando así una cara en donde el control emocional o de sus pensamientos suele ser más específico, aclarando sus pensamientos más, sin embargo, no sus emociones. Ahora, muy bien. La traición o el dolor vincular en conjunto, la organización psíquica del paciente responde a una modalidad defensiva rígida, eh, con bajo acceso a recursos de simbolización, dificultad para la tramitación afectiva y relación afectiva con las demás personas y escasa integración yoica, o sea, escasa integración y relación entre los demás conjuntos psíquicos con su yo. Eh,
Muy bien, las defensas empleadas, aunque parcialmente funcionales, resultan insuficientes para contener la angustia generada por las exigencias o las autoexigencias identificadas o proporcionadas por ella misma. Eh, Esto resulta insuficiente para contener una angustia generada por las exigencias pulsionales y morales en juego, generando un equilibrio inestable que se rompe frente a situaciones de estrés relacional o frustración emocional. Ahora, muy bien. Esto se concuerda o esto se lleva de la mano con resultados que se obtuvieron mediante la prueba de 16 factores de la personalidad, entre los cuales en las escalas primarias se identificó que obtuvo una afabilidad de 2, razonamiento de 4, estabilidad de 2, dominancia de 9, animación de 4, atención a normas de 6, atrevimiento de 2, sensibilidad de 2, vigilancia de 8, abstracción de 7, privacidad de 7, aprensión de 9, apertura al cambio de 10, apertura al cambio de 3, autosuficiencia de 10, perfeccionismo de 4 y tensión de 8. Ahora, muy bien, las dimensiones globales nos arrojaron lo siguiente, que la extraversión fue de 1.5, procura, bueno, nos dio un resultado de ansiedad de 9.5, una dureza de 9.8, independencia de 8.4 y autocontrol de 5.7. La manipulación de la autoimagen o la percepción de ella misma fue de 1, que es el resultado más bajo que hay. Ahora, muy bien. Cabe mencionar que ella acude o se posiciona en lo que es la etapa fálica con un trastorno de personalidad evitativo y límite, junto con rasgos de personalidad en los cuales demuestra inestabilidad emocional, baja autoestima, temor al rechazo, el abandono y la autoimagen fragmentada. Sus mecanismos de defensa constantemente y los cuales fue demostrando en algunos momentos durante las pruebas. En la aplicación de las pruebas fue de la represión, el aislamiento, la idealización y la evitación. La instancia que ella domina, como dije anteriormente, es que ella se observa con un superior rígido y exigente. Ese es su estructura psíquica dominante. Mas, sin embargo, en cuanto a su crítica interna, es a su yo. Este se observa débil y este causa que le dificulte mediar las demandas del ello. Ahora, muy bien. Con base a la valoración clínica y con las pruebas correspondientes que se fueron aplicando conforme pasó el tiempo, o sea, en este transcurso de 6 meses, se llegó a los criterios establecidos según el Manual de Diagnóstico Estadístico de Trastornos Mentales, o sea, abreviado el DSM-5, que se considera que Alejandra Guadalupe Cigarra Rodríguez presenta un cuadro clínico compatible con un trastorno límite de personalidad, asimismo con un trastorno de personalidad evitativo. El código del trastorno de personalidad evitativo es F60.6 en el CIE y 300.82 en el DSM-5. Ahora, en el trastorno del límite de la personalidad en el CIE es F60.3 y en el DSM es 301.83, perdón. Ok. El trastorno límite de personalidad se evidencia a través de persistencia de relaciones interpersonales y sumamente inestables, las cuales en el pasado dejaron una huella imborrable en ella. Donde la paciente alterna entre la idealización de la devaluación de sus vínculos, el poco valor que le tiene a sus vínculos y la poca importancia que le tiene a estos debido a vínculos pasados y sus consecuencias. Su afectividad se caracteriza por una labilidad emocional y considerable con cambios abruptos en su estado de ánimo. Estos se correlacionan con el control de sus impulsos y el control de sus emociones. Ahora bien, sí,
En el primero entre los rasgos que se caracterizan o son similares o que más o menos cumplen con los criterios, que ojo, los rasgos que salieron definidos no todos cumplen con los criterios relacionados a el trastorno de personalidad límite con el trastorno de personalidad evitativa. No cumple con completamente con ninguno de estos trastornos, así que por lo tanto no se le puede diagnosticar con alguno de estos trastornos. Pero lo que sí se puede hacer es, como se identificó su personalidad, sería poder identificar y posteriormente trabajar en terapia lo que son los que son los rasgos que sí se cumplieron con los criterios relacionados a estos trastornos, que son las relaciones interpersonales inestables, las marcas por una alternancia constante entre la idealización y la devaluación. Asimismo, una ambivalencia afectiva, temor intenso al abandono y una fuerte dependencia emocional al otro. Por eso mismo, el acting out emocional e impulsividad en contextos de desregulación afectiva, y también la labilidad emocional notoria con sensibilidad extrema a estímulos afectivos o externos. En el caso de los rasgos evitativos, se identifican la evitación de relaciones significativas por miedo a la crítica o desaprobación, o el alejamiento, que es la evitación. También, asimismo, la inhibición interpersonal marcada por sentimientos de inferioridad constantes, el temor constante a ser avergonzado o ridiculizado en contextos sociales o en diferentes perspectivas. También la ansiedad basal sostenida, conductas de evitación y control para proteger la imagen personal o la autoimagen. Esto también se trabajaría de paso, trabajando el amor propio. Esta combinación configura un perfil limítrofe con defensas activas, evitativas, en donde el vínculo con el otro representa tanto una necesidad como una amenaza. Así que por lo mismo ella prefiere alejarse de los demás y evitar mantener vínculos cercanos o afectivos a personas o alguna relación interpersonal. Ahora bien, durante este proceso de terapia se fueron identificando diferentes soluciones o métodos de trabajo, metodología que se puedan trabajar o especializar para poder mantener el control o para llevar a cabo el trabajo en este objetivo, que es que se cumplió, el cual fue el poder identificar los trastornos, el poder identificar los rasgos de personalidad del sujeto. Asimismo, se sugiere que el paciente inicie un proceso de terapia en el cual se va a constar de 6 sesiones, en las cuales a continuación voy a explicar qué se trabajó, para qué se trabajó y